Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. Creo que ya podemos empezar. Buenas noches. Gracias por responder. Buenas Bienvenida. noches. Buenas noches. Vamos a empezar un poco diferente, si les parece. Primero que nada, este es el tercer módulo que entiendo ustedes están pasando en este momento en el diplomado. Así que empecemos con la pregunta más sencilla. Primero que nada, permítanme que me presente. Mi nombre es Gerson Macay. Soy licenciado en Economía. Entiendo que parte del recorrido, la carrera profesional que he tenido hasta el momento ha sido compartida con ustedes. Sin embargo, vamos a ir un poco profundizando en algunos aspectos que durante el tiempo que he podido irme formando profesionalmente, he ido especializándome en algunos aspectos, me ha permitido ir descubriendo e ir conociendo lo importante que es el mundo del comercio internacional y lo importante que es para todos y cada uno de nosotros, porque si no fuera por ese aspecto tan importante, no estaríamos en este momento conectados. Entonces, permítame darles la bienvenida. José se va a conectar en un momento para darles algunas referencias sobre la logística misma de la materia, pero a mí me gustaría empezar, como les decía, de una manera totalmente diferente. Ustedes ven que está compartida una pizarra y esta pizarra que tenemos ahí es algo en lo cual vamos a empezar a trabajar con ustedes en este momento. Así que lo que les pido es, durante estos días que nos vamos a ver y que tenemos la oportunidad de conocernos, que participen, que se animen a hablar, se animen a dar su posición, sus puntos de vista y compartan con el resto de los compañeros aquellas experiencias que ustedes tengan vinculadas con este tema del comercio internacional. No necesariamente quiere decir que todos los que están en este momento cursando este diplomado deberían tener experiencia, porque no tiene sentido, si ustedes están buscando especializarse, que ya lleguen con un recorrido bastante amplio. Y si lo tienen, pues obviamente eso también va a ser importante porque va a poder fortalecer el resto del conocimiento de los compañeros del curso. Entonces, inicialmente, anímense a hablar, anímense a participar. Esta clase tiene que ser un poco más participativa. Yo sé que en este momento soy la única persona que está compartiendo imagen, así que si alguno de ustedes se anima a hacerlo también, es bueno que nos vayamos conociendo, pero lo importante es escucharlos. Así que creo que ya se ha conectado José, así que le voy a ceder inicialmente la palabra a José. José, buenas noches, ¿cómo estás? Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, señores estudiantes. Les pediría, por favor, que habiliten la camarita. Para que les conozca también el docente, por favor, a todos. Gracias. Muchas gracias. Prendemos camaritas, por favor. Enseguida voy a encender, estoy teniendo problemas con mi Sí, cámara. no se preocupe, esperamos. Ya, Pero Karen, por favor, su camarita. Lisette. Gracias. Lisette ya puso su camarita, por favor. Buenas noches, todavía no voy a activar mi cámara, por favor, porque estoy de camino a mi casa y así que Muy estoy bien, muy no ahorita. te preocupes, está bien. Bueno, licenciado, iniciamos el módulo. Muy buenas noches, señores estudiantes. Hoy nos toca el módulo 3, integración económica. Si quieren tomar apuntes, por favor, para cómo se va a trabajar este módulo, las ponderaciones sobre 100 puntos. La primera semana, el foro 1 y 2, 10 puntos. Va a haber una tarea de 10 puntos. El licenciado les va a comunicar si es esta semana o la próxima semana. El foro 3 y 4 de la próxima semana, 10 puntos. Son 30 puntos que se va a trabajar en la plataforma y una evaluación final de 70 puntos la próxima semana. ¿Está correcto, licenciado? ¿Está correcto? Correcto, correcto, así es. Gracias, licenciado. Bueno, les voy a presentar al licenciado. ¿Dónde está el licenciado? Eric Gerson Macay. Su formación académica tiene una licenciatura en economía, tiene una maestría en negocios comerciales internacionales en la Universidad de Barcelona, de España, tiene una maestría en dirección de administración de empresas, MBA, en la Escuela de
de Negocios Madrid, España. Tiene otra maestría en Relaciones Económicas Internacionales de Integración en la Universidad Mayor de San Andrés, CIDES La Paz. Tiene un diplomado en Preparación de Gestión de Evaluación de Proyectos de Inversión, un diplomado en integración, un diplomado superior en integración andina, un diplomado en organización y administración pedagógica y un posgrado en comercio internacional, gestión aduanera. Es bastante amplio su currículum, me quedo de licenciado. Voy a su experiencia laboral, voy a mencionar lo último: trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Dirección General de Acuerdos Comerciales de Inversión. Licenciado, adelante, si quiere usted complementar algo, por favor, adelante. No, José, muchísimas gracias más bien por la introducción y muchas gracias por acompañarnos en esta primera clase. Adelante, licenciado, cuando usted quiera. Perfecto, muchísimas gracias, José, nuevamente. Entonces, como les estaba comentando hace un momento, vamos a tratar de llenar de alguna manera esta pizarra. Así que José ya se ha adelantado y nos ha dado el nombre de la materia, con lo cual nosotros ya tenemos la primera referencia de lo que nos interesa. Lo que quiero preguntarles a ustedes es qué entienden por integración económica, qué experiencia tienen al respecto, si es que conocen algo, si alguna persona se anima y dice no conozco nada, por eso justamente estoy aquí conectado, también es bienvenido. Esa es la idea, obviamente, el poder aprender, como les decía hace un momento, pero lo que me interesa es escucharles. Primero, me gustaría, si van a tomar la palabra, por favor, yo veo que están sus nombres ahí, pero podrían darme alguna referencia de cada uno de ustedes, contarme un poco a qué se dedican, y después comentar un poco sobre lo que es integración económica. Y lo más importante, les pido por favor que me digan qué expectativa les crea esta materia a ustedes y qué es lo que esperarían encontrar durante el desarrollo de la materia. Así que dejo el foro abierto para que ustedes puedan empezar. Y vamos a hacerlo un poquito interesante para darle algo de vida a esta intención de poder empezar a hablar. Entonces, normalmente hago esto, disculpen, no es simplemente para ponerlos en concurso, sino que es una forma en que se animan todos a hablar de alguna manera. Entonces, vamos a ir viendo las participaciones de cada uno de ustedes y vamos a hacer una especie de ranking de quienes ganaron esta noche en la participación entre varones, entre damas o chicas, señoritas, como ustedes se sientan más a gusto con los términos. Así que, por favor, ¿quién se anima a empezar? Yo veo los nombres de cada uno de ustedes, así que tengo la suerte de poderlos ver en este momento. Y simplemente les pido, anímense a comentar algo, por favor. Vamos, rompan el hielo. ¿Quién se anima a lanzarse primero a la piscina? Buenas noches, licenciado. Mariana, por favor, adelante. Me presento, mi nombre es Karen Taraune. Yo vivo en Santa Cruz. Actualmente estoy trabajando en una empresa de logística y transporte, ya aproximadamente 2 años. Yo estoy en el área de lo que es la logística, de coordinar el tema de las operaciones marítimas, terrestres, aéreas y, el tema de la integración económica, más que todo lo entiendo que es una unión de mercado, que, con el fin de crear como espacios económicos, se podría decir. Más que todo esa es su finalidad, ¿no? Tú dale, tranquila, no te preocupes. Bienvenido todo. Bueno, eso sería todo. Perfecto. Muchísimas gracias por haberte animado. Muchas gracias por ser la primera. Inicialmente estoy poniendo el nombre de Karen, pero más adelante solamente voy a irles poniendo como un signo de que cada uno está participando. No porque tengamos que mostrar que una persona participó o no, sino simplemente para animarlos a participar, como les digo, varones, damas, chicas, señoritas. Entonces, ahora sí invito a los varones a que se animen a hablar porque las chicas están ganando 1-0. Y como nos había dicho Karen, lo que tenemos es un poco un tema importante que está vinculado con la unión de los países, con la integración, la reducción de las fronteras, si vale el término. Entonces, vamos a ir viendo un poco estos aspectos. ¿Quién se anima? Varones, adelante. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Yamil Vargas, egresado actualmente de la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas.
Y bueno, como concepto de integración económica, como decía mi compañera, es la fusión de políticas económicas para poder eliminar barreras, obstáculos y diferentes tipos de obstáculos, ¿no? Que se realizan para poder crear una economía mejor entre los países que fusionan sus políticas económicas. De acuerdo, muchísimas gracias, Yamil. Si alguien quiere aportar algo más después de que ha participado con relación a lo que estoy anotando y me dice, no han rescatado completamente la idea que yo tenía, me parece que hay que completar con algo más, lo puede volver a hacer. Así que muchas gracias a las dos personas que han participado, que son Karen y Yamil. Creo que va a ser más fácil por la cantidad de personas que están en el curso, que pueda dirigirme a cada uno de ustedes por su nombre. Así que estamos empatados. ¿Cómo hacemos para desempatar un poco este tema de las participaciones? Dicen, la integración económica podría ser la forma de integrar económicamente a los países de la manera de eliminar las barreras arancelarias, barreras comerciales. Está muy bien, muchas gracias. Creo que habló Caterine, ¿verdad? Sí, Licen, buenas noches, Caterina. Está bien escrito así, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, Caterine. ¿Podrías volver a repetir la idea que tenías, por favor? Es la forma de eliminar barreras comerciales, barreras arancelarias entre los países. Esa sería la integración económica. Muchas gracias. Vamos a poner igual como... Solamente por referencia voy a tomar lo de arancelarias. Gracias. Estamos un 2-1 en este momento. Así va el ranking de la noche. Buenas noches, licenciado. Soy Lice Diapu. Y bueno, también la integración económica, podríamos también decir que es la relación que existe entre diferentes países cuyo objetivo es eliminar las barreras arancelarias a través de ciertos acuerdos comerciales entre países, ¿no? Muchas gracias, Lisette. Okay. Debo decirles a los compañeros de género, es decir, a los varones, que nos están ganando. Y esto va como que 3-1. Yo sé que, por lo que estoy viendo, miren, está Adriana, Talía, Caterine, Madaí, 4, María Lourdes, 5, Wendy, 6, Lisette, 7. ¿Quién más me falta? Karen, 8. 4 varones. O sea que a 4 les toca defenderse frente a esa marea de señoritas que están ahí participando. Y Amelia ha participado, pero no veo a nadie más que pueda defendernos. Creo que es Yamil el único que podría defender al grupo, ¿verdad? Así es. Lo estamos obligando a abrir el cuaderno, a investigar un poco, a repasar algunos conceptos para poder demostrar algo más. Entonces, ¿quién más se anima, por favor, a comentar un poco sobre el comercio? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es María Lourdes Rivera. Soy de la ciudad de Santa Cruz. Soy egresada de la carrera de Derecho. No tengo mucho conocimiento sobre la integración, pero lo que mencionaron los compañeros, yo pienso que se refiere a una zona libre, a una unión aduanera, a una unión de economía, o sea, una integración en una totalidad para que haya un mejor comercio. Pienso, ¿no? A eso que se refiere, ¿no? De acuerdo. La zona libre, la unión aduanera, las voy a poner como niveles de integración inicialmente, ¿está bien? Para que lo tengamos como que anotado. Perfecto. Muchas gracias, María Lourdes. Vamos, 5 ya han participado. Adelante, por favor.
¿Quién más nos falta? Buenas noches, licenciado. ¿Wendy? Sí. Bueno, mi nombre es Wendy Mamani. Yo igual soy egresada de la carrera de Ingeniería Industrial. Y bueno, para mí integración económica es, tal vez como los compañeros han mencionado, son factores que nos ayudan a engranar, digamos, a la finalidad de eliminar las barreras, ya sean arancelarias, con el fin de tener una economía, se podría decir, más adaptable, para que la economía sea más productiva entre los países o las personas que están buscando esta integración, digamos. Yo pienso que su finalidad es tener una economía más activa, más didáctica, para que sea más productiva. Muchas gracias. Gracias por los conceptos que acabas de manifestar. He rescatado lo que dices, economía más productiva. Y voy a poner una palabra más que me parece que engloba un poco lo que tú estás mencionando, que es complementariedad. ¿Está bien? Entonces, inicialmente me voy a quedar como lo más importante de lo que se está manifestando. No quiere decir que todo lo que ustedes estén expresando no sea correcto. Me parece que todos están en la misma línea, pero para no estar repitiendo algunas cosas, estoy como que tratando de rescatar lo que podría ser más importante, así que inicialmente me disculpo si es que no está completo todo lo que ustedes dicen. De acuerdo, me faltaría escuchar a Adriana, Talía. Lice, buenas noches, voy a animarme. Muy bien, bienvenida. Yo soy de la ciudad de Cochabamba, soy titulada en Ingeniería Comercial y en cuanto a integración económica, a lo que he podido ver que han mencionado los otros docentes en los anteriores módulos, es que es más como un proceso que cada país va teniendo, como mencionó la compañera, niveles en los cuales establecen qué tipos de aranceles van a tener, políticas aduaneras, políticas monetarias o incluso reglas que van a establecer dentro de los mercados que ambos tengan, países que participen, con tal de que ellos mismos tengan un beneficio para hacer crecer sus economías. Eso sería. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos acá un poco lo que tú has dicho de políticas económicas, un poco de los niveles de integración, y todo esto está relacionado con economía más productiva, lo voy a llamar, y complementariedad. Inicialmente trataremos de que se englobe lo que tú nos has manifestado en esos grupos de conceptos. Muchas gracias por la participación, y ves, ya te has lanzado a la piscina, ya te has animado a hablar, entonces eso es lo más importante. Lo que pasa es que, pónganse a pensar, somos 12 personas las que estamos conectadas, 11 según lo que muestra el registro, digamos que olvidémonos a la unidad virtual, somos 10 los que estamos acá. Y esto puede ser más enriquecedor si se vuelve en diálogo. Y es mucho más enriquecedor si ustedes manifiestan las dudas, las preguntas que tienen, y así van a ir aprendiendo de manera mucho más práctica y asimilando de mejor manera los conceptos. Porque en algunos casos uno se queda callado, escucha y al final dice, pucha, ¿y por qué no he preguntado? ¿Por qué me he quedado algunas dudas? ¿Por qué no me he animado a consultar? Tal vez surge esa naturaleza que tenemos dentro de la educación, como se maneja en nuestro país, en el cual no te animas a preguntar porque tienes miedo a que los demás digan, pero pues, tan fácil, ¿cómo va a preguntar eso si todos ya sabíamos, ¿no? Cada uno aprende de manera diferente, cada uno tiene un ritmo totalmente distinto. Entonces, si hay algún concepto que no les ha llegado a cuadrar, disculpen el término, o no lo han llegado a asimilar, pregunten, insistan, hasta que quede claro para todos y obviamente podamos seguir avanzando. Entonces, inicialmente era voluntario, pero cuando me he dado cuenta de que Yamil es el único defensor de los varones, entonces ahora solo me queda preguntar a quién más le faltaría hacer su participación, por favor. Buenas noches, licenciado. Compañeros, buenas noches. Soy Madaí Loida Córdoba Lucas, de la ciudad de Oruro, y bueno, entiendo por integración económica que es el proceso de unión de mercados que tiene un objetivo. Considero que es la unión económica. Eso sería listo. Perfecto, Madaí, muchísimas gracias. Gracias por tu participación y obviamente gracias por
por los conceptos que nos has dado, que obviamente están en relación con el resto de lo que han manifestado tus compañeros. En este caso deberíamos decir tus compañeras. Y ahí deberíamos manejar el tema por ese lado, pero bueno. Nos faltaría entonces escuchar, creo que solamente a Rihanna. Hola, buenas noches. Yo soy licenciada en negocios internacionales. Actualmente trabajo en el Banco Nacional de Bolivia. Creo que han dicho todo en cuanto a lo que es una integración económica. Y eso es la eliminación de barreras comerciales y búsqueda de unión económica entre distintos países para poder beneficiarse cada uno y entre sí, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Adriana. Creo que tú has hecho un mejor resumen del que yo estaba pensando hacer en unos momentos, pero tenemos creo que entre todos la idea clara. Ustedes me han dado algunas ideas, me han dado algunos conceptos que están muy relacionados con lo que vamos a ver en la materia. Voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que ustedes han hablado para tratar de entrar después a lo que estaría vinculado con la materia. Y voy a empezarles a hacer algunas preguntas que posiblemente puedan ayudarnos a seguir enriqueciendo estos conceptos, pero a ir entendiendo de mejor manera qué es lo que vamos a ver y qué se maneja en el comercio internacional que permite justamente que los países busquen un proceso de integración. Tiene que haber algo, ¿no es cierto?, que regule, tiene que haber algo que de alguna manera organice este tipo de integración, porque el fin y el objetivo que tienen los países podría ser tal como ustedes lo están definiendo, y obviamente sí está cierto. En primera instancia, creo que cuando hablamos de eliminar barreras arancelarias o eliminar cualquier tipo de barreras que existen en el comercio internacional, obviamente lo que se está buscando es permitir que tengamos un comercio mucho más fluido, permitir que las mercancías no tengan esas restricciones al poder ingresar a algunos mercados. Y obviamente, al hablar de una restricción de lo que serían las barreras arancelarias como tal, se está hablando de que efectivamente los aranceles son uno de los aspectos que buscan eliminar los países cuando piensan en integración. Entonces, cuando hablamos de eliminar barreras, una de las principales barreras que deberíamos entender que se busca eliminar es la barrera de los aranceles. La primera pregunta que surge a raíz de esto tendría que ser justamente el por qué estamos buscando eliminar los aranceles cuando busco avanzar en un acuerdo o en un proceso de integración. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué estaríamos buscando eliminar barreras arancelarias? ¿Cuál es la utilidad? Licenciado, yo creo que depende mucho de los países, porque, a ver, por ejemplo, digamos, Japón sí tiene un sistema que tal vez especificado para determinados países, que hace que su arancel sea mínimo. ¿Y esto por qué? Digamos, para apoyar a los países en desarrollo. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con el país, porque como el caso de Japón, u otros, por ejemplo, no sé, qué sé yo, países como Estados Unidos, que, bueno, otros países que reducen tal vez el arancel a las materias primas o a los productos que no tienen en demasía en su país, digamos, o sea, como les hace falta, pienso que reducen el arancel para abastecerse a sí mismos. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, estamos viendo que algunos países lo que buscan es dar condiciones y beneficios para otros países que existen en el mundo. Podríamos llamar que existe una teoría entre países grandes, países chicos, países desarrollados o países en vías de desarrollo. Podríamos manejarnos desde ese punto de vista. Y podríamos pensar que también existen cierto tipo de políticas y cierto tipo de instrumentos que utilizan algunos países que justamente buscan beneficiar la adquisición de productos para que el desarrollo y el crecimiento entre los países en el mundo pueda ser de alguna manera armónico, y lo voy a decir entre comillas, porque es bien difícil pensar que todos los países sean, disculpen el término, buenos tipos, ¿no es cierto? En el comercio internacional no siempre sucede eso. Uno de los sistemas a los cuales hacía referencia la compañera, que era Wendy, que nos hablaba justamente de los sistemas generalizados de preferencias. Que son instrumentos que se los adelanto porque los vamos a ir viendo,
y se los adelanto en su característica más importante. Son unilaterales, que es una de las variables más importantes que deberíamos considerar nosotros cuando hablamos de países que deciden reducir sus aranceles de manera unilateral. Vamos a entrar un poco más profundo en estos conceptos de lo que vendría a ser una posición unilateral para que se pueda entender efectivamente qué es lo que buscan algunos países que incentivan el desarrollo de otros. Y también se da en el mercado aquellos que solamente deciden ser importadores de materias primas. La gran fábrica mundial que tenemos hoy en día está concentrada en un solo país, que es importador de materia prima. Y este país no está tan preocupado en que en sus relaciones comerciales ellos busquen que sus mercancías o sus productos puedan llegar a los mercados de destino con condiciones favorables. ¿Cuál es este país que es considerado la fábrica del mundo? China. China. Sí, correcto. China es un país que, si ustedes revisan un poco, sus relaciones comerciales no buscan alcanzar esta eliminación de barreras, por una simple razón, porque China lo que le interesa es importar materia prima, le interesa la circulación de esa materia prima y no está preocupado porque en algún momento los acuerdos comerciales le permitan tener mejores condiciones para ingresar con sus mercancías a los países de destino. Un ejemplo claro, seguramente ustedes han visto algo de nomenclatura o algo de merciología. No sé si han alcanzado a ver algo de eso. En uno de los módulos anteriores. No dice que yo recuerde, no. De acuerdo. Pensemos un poco en el arancel. Todos ustedes conocen lo que es el arancel. Hay que empezar por cosas simples. Disculpen si para algunos dicen, pero arancel, ¿quién no va a conocer lo que es el arancel? Entonces, tratemos de uniformar los conceptos y de uniformar los criterios para ver si todos estamos en la misma línea. ¿Todos conocen el arancel? ¿Todos saben lo que es el sistema armonizado? Quien conoce puede decir, sí, yo conozco, no se preocupen, no los voy a preguntar, no estoy tomando examen, así que no se asusten. Uy, cuidado. Disculpe, ¿el arancel podría ser la protección de los bienes producidos en un país para protegerlos cuando se exportan, tal vez? De acuerdo, estás cerca, Yamil, pero en realidad lo que busca el arancel es todo lo contrario. Las exportaciones, por lo general, están libres de aranceles. Entonces, pensemos un poco en el caso de nuestro país o en el caso de cualquier país que busca incentivar el comercio. Por lo general, en el comercio internacional, los países lo que buscan es ayudar o garantizar que las mercancías que van a ir con destino a los mercados internacionales tengan la menor cantidad de restricciones o barreras para poder salir del mercado. Entonces, si tú piensas en un sector exportador boliviano, se va a pensar que efectivamente este sector exportador boliviano debería contar con las mejores condiciones para poder salir del mercado nacional. Es decir, los aranceles, que son una especie de, disculpen, lo voy a decir en este momento, pero no quiere decir que es exactamente ese el concepto, pero es como un impuesto que se le estaría cobrando a las mercancías. Y tú no vas a agarrar y le vas a cobrar a una exportación en un impuesto. Entonces tenemos que pensar que más bien lo que estamos buscando como países es fortalecer el mercado interno, y al fortalecer el mercado interno tienes que pensar en la producción nacional y tienes que pensar que los efectos o los shocks externos, como se denominan, que pueden ser producidos por mercancías que provienen de otros países, no afecten a tu producción nacional. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para proteger? De alguna manera tienes que establecer un instrumento que garantice que efectivamente aquellas mercancías que provienen del extranjero no ingresen con condiciones que puedan dañar tu producción nacional. Eso lo digo de manera general, podemos profundizar un poquito más en la idea para que quede claro para todos. Pero inicialmente no sé si queda claro de que un país lo que busca es incentivar exportaciones y controlar un poco las importaciones. ¿Comentarios?
En el caso de lo que usted acaba de mencionar, licenciado, Bolivia siempre trata de proteger, ¿no?, lo que es la producción nacional, por lo tanto los aranceles para lo que es ropa, para lo que es madera, son muy altos, ¿no? Cuando la persona quiere quiere importar de otro país, sus aranceles van a ser muy altos. Pero en el caso de las exportaciones, si Bolivia quiere exportar algún producto, lo que le convendría son los acuerdos que haya con ese país para que el arancel sea mínimo, ¿no? Y también va a depender de qué producto se quiere exportar y a qué país se quiere exportar, porque cada país va a tener también esta protección, ¿no?, para que no entren y dañen su economía del país. Por eso hay que analizar esos dos puntos. Exactamente, tal como dice María Lourdes, la mayoría de los países busca incentivar y busca fortalecer sectores productivos que consideran estratégicos. Nosotros tenemos algunos sectores que podrían ser considerados estratégicos y que podrían tener la posibilidad de salir del mercado nacional para ir a mercados internacionales. Y lo que hay que buscar es dotarle de mejores condiciones para que esas mercancías bolivianas puedan llegar con esas mejores condiciones a los mercados internacionales. En este momento ya tendríamos que empezar a pensar como curso, y no porque sea un trabajo que ustedes tengan que resolver, o porque sea una tarea que yo les estoy dando, o porque tenga que convertirse en resultado de la nota que van a tener, sino que más bien deberíamos pensar como personas que estamos interesadas en el comercio internacional, cuáles son los sectores estratégicos que necesitan ser incentivados dentro de nuestro país, ya sea por el gobierno, ya sea por el sector privado, ya sea por el interés y la voluntad de todos aquellos que quieran llevar una mercancía a los mercados internacionales. Entonces, el comercio internacional nos tiene que llevar a pensar en esos aspectos y en esas variables. Un ejemplo simple, por decir algo, queremos fabricar zapatos en Bolivia, decidimos incentivar un sector productivo de zapatos, que sean zapatos para damas, con taco de 10 pulgadas, 5 pulgadas, no sé, diseños exclusivos, si vale el término, pero sales al mercado internacional y te das cuenta que esos productos que quieres llevar a mercados cercanos, digamos, que quieres llevarlo a Chile, que quieres llevarlo a Argentina o quieres llevarlo a Ecuador, encuentras que en esos mercados ya hay industrias mucho más fortalecidas y mucho más importantes que la que tú estás desarrollando en tu país. Entonces te das cuenta de que el esfuerzo que has hecho es bastante limitado porque no has mirado el mercado, no has mirado un poco más allá. Y además no te has dado cuenta qué tipo de condiciones o qué requisitos te exige el mercado en esos países donde va a llegar tu mercancía. Entonces, lo primero que tienes que hacer es empezar a interpretar y analizar el comercio internacional desde el punto de vista de los beneficios, las ventajas y las posibilidades que podrías tener con una mercancía específica que podría llegar a un mercado con destino específico también. Entonces, esas son variables que nosotros deberíamos analizar. Y lo mismo si ves desde el punto de vista, de acuerdo, no quiero ser un exportador, quiero ser un importador. Entonces voy a traer productos de afuera. Si voy a traer productos de afuera, lo primero que tengo que conocer cuáles son las condiciones y requisitos que tiene que cumplir la mercancía que estoy trayendo para ingresar al mercado boliviano. Ustedes han debido escuchar en los anteriores módulos que en el país existen, por poner un ejemplo, autorizaciones previas, que son autorizaciones que necesita una mercancía para poder ingresar al mercado local. Y que esas autorizaciones las tienes que adquirir previa a la adquisición de la mercancía que vas a traer. Por eso se llama autorización previa. Entonces, antes de involucrarte en una actividad de comercio internacional como importador o como exportador, tienes que conocer las condiciones que te establece el mercado. Una de las variables importantes que tienes que conocer, y es de la que estamos hablando, es justamente esta que está relacionada con el arancel. Tenemos que conocer exactamente qué es un arancel, para qué sirve, qué es un sistema armonizado, cuál es su utilidad, para qué ha sido creado. Básicamente y de manera muy general, cuando nosotros hablamos de un producto, le damos un nombre específico. Por poner un ejemplo, chamarra de cuero. Para los collas es fácil decir chamarra de cuero. ¿Cómo dicen en el oriente la chamarra de cuero? ¿Le llaman chamarra también? Sí, chamarra se llama.
¿De acuerdo? En algunos lugares le llaman campera. Sucede también eso, ¿no es cierto? Entonces, es bien difícil pensar que las diferentes denominaciones que existen para los productos podrían ser universales y podrían ser entendidas no solamente en un país, sino en una región. Pongámosle en Sudamérica. En Sudamérica han escuchado ustedes, y seguro que han escuchado cuando ven alguna novela o cuando ven algún programa extranjero, han podido escuchar la terminología o las expresiones que utilizan, por ejemplo, los peruanos, los ecuatorianos, los brasileros, que están al lado nuestro y que utilizan el portugués, que es su idioma oficial, pero cuando tú quieres tener una relación comercial con ellos y hablas de un producto o de una mercancía específica, tienes que hablar de las condiciones, las características y del porcentaje con el cual ha sido compuesto o fabricado una mercancía en particular. Un ejemplo simple. Una polera de algodón tiene que tener 100% algodón, ¿no es cierto? Ahora, en el Perú le llaman polera. ¿Han escuchado ustedes qué le dicen a las poleras en el Perú? Las que han visto novelas peruanas, estoy seguro que saben. ¿Han escuchado alguna vez? Claro, nadie va a querer decir porque van a decir, no, van a pensar que yo solo veo novelas. A las poleras les llaman polos, ¿se han escuchado ustedes? Un polo, dicen ellos. De acuerdo. Ya sabes que un polo es una polera, pero si vas a Estados Unidos, ¿qué se llama ese polo o qué se llama esa polera? Si vas al Brasil, si vas al Japón, si vas a la China, ¿tendrán el mismo nombre? En su idioma, por conversión, tal vez de idioma, por traducción, puede ser que sí, pero puede ser que no. Me acuerdo que, por ejemplo, en Quito, a las chompas que tienen el cierre, que algunos le llaman saco, porque es cierre completo, ¿no es cierto? Y es como un saquito. A esas chompas les llaman chamarras en el Ecuador. Entonces, tuve la mala suerte de pararme frente a una vitrina, vi la chamarra y entré y le pregunté. Y a la de la tienda le dije, disculpe, la chamarra que está afuera, ¿cuál es el precio? Y la otra pues salió más preocupada porque obviamente en su vitrina no tenía una chamarra, para ella no era una chamarra. Entonces, cuando volvió a entrar, poco más y me trató, pues, disculpen el término de ignorante, ¿no? Y la verdad es que yo no sabía que realmente en ese país tenía otro término. Entonces, hay que ver una forma de homologar los términos y de manejar términos similares. Y eso justamente te permite este instrumento que es el sistema armonizado. Porque el sistema armonizado te permite, a través del arancel, que es un instrumento que inicialmente lo vamos a conocer como un instrumento que tiene códigos arancelarios que permiten clasificar o identificar la mercancía y están clasificados por capítulos y partidas arancelarias, que seguramente han escuchado alguna vez hablar de las partidas arancelarias, y que con esto puedes identificar una mercancía específica. No es lo mismo hablar de una polera que es 60% poliéster y 40% algodón, que hablar de una polera que podría ser 100% algodón. Entonces, inclusive, la clasificación de este tipo de mercancías tienes que tenerla diferenciada. Pónganse a pensar ustedes en lo que son los ladrillos o las tejas. Han debido ver ustedes ladrillos que tienen huequitos o perforaciones, han debido ver ladrillos que son sólidos, y cada uno de ellos tiene una clasificación totalmente distinta porque se supone que el material que se está utilizando para la fabricación de cada uno de ellos es diferente. Entonces, se ponen a pensar que este sistema armonizado nos permite encontrar de manera general, sin importar dónde yo esté, en cualquier parte del mundo, la identificación de una mercancía. Entonces, cuando importo una mercancía o traigo algún bien del exterior, tengo este código arancelario que me permite identificar efectivamente de qué bien estoy hablando. Y cuando me muevo para identificar esta mercancía, puedo verificar que efectivamente estoy trayendo el bien que me están ofreciendo y puedo saber exactamente cuál es su clasificación arancelaria. Entonces,
El arancel es un instrumento importante, ¿no es cierto? Es un instrumento que te permite justamente identificar mercancías que voy a exportar, mercancías que voy a importar, y que van a ser reconocidas y aceptadas por cualquier persona en el mundo, porque efectivamente van a estar debidamente identificadas. ¿Se entiende? ¿Claro para todos? Sí, Liz, quería como hacer un pequeño aporte. Yo estoy haciendo una pasantía en una despachante de aduanas y el libro de aranceles de lo que se importa es pues muy grueso y bien complicado. Como se ha dicho, se dividen por partidas arancelarias, ¿verdad? Y ahí es donde se le da el porcentaje a la materia que se va a traer. Por ejemplo, había una ocasión que una persona quería traer aros y llantas para motocicletas. Entonces, para ese bien, esa mercancía, nosotros teníamos que ver a qué partida arancelaria pertenecía, porque teníamos que ver de qué estaba hecho esa llanta o cuánto era el porcentaje del arancel para el caucho de la llanta, digamos. Y como que a eso me refiero de que digo que sí, es la base importante en cuanto a importación también. Sí, correcto. Aquellas personas que saben clasificar una mercancía, obviamente tienen muchas posibilidades o muchas oportunidades de trabajar en un ámbito demasiado específico, ¿no? Si ustedes conocen a alguien que trabaja en la aduana, por ejemplo, la aduana tiene un laboratorio. Y en el laboratorio de la aduana lo que se hace es verificar que efectivamente cierto tipo de mercancías lleguen con las condiciones que se han declarado. Insisto en el tema de las prendas de vestir. Si yo declaro que una mercancía está ingresando con 60% poliéster y 40% de algodón y lo clasifico en una partida arancelaria y cuando llega la mercancía parece que es 100% algodón, entonces la aduana duda sobre la veracidad de tu declaración que estás presentando. Y lo que hacen en este laboratorio es a través de pruebas científicas, porque son pruebas científicas y químicas que ellos aplican, van a determinar efectivamente la composición que tiene esa mercancía que estás trayendo, que en el ejemplo estamos hablando de una prenda de vestir. Entonces, yo trabajé un tiempo con esta gente del laboratorio y lo que les decía es, claro, ustedes tienen un mechero donde le prenden fuego, les decía, a la tela y si se quema en 2 segundos es poliéster, si se quema en 4 segundos es algodón. Y obviamente ellos se reían y decían, no, no es tan fácil, no es tan simple, porque se tiene que hacer una verificación científica. Y lo mismo sucede, pónganse a pensar, con pantalones, con chompas, poleras, camisas, inclusive telas, alfombras, con todas esas variables de mercancías que te podrían llevar a dudar sobre la composición que tienen cada una de ellas. Si quieren, y si les parece, es, como les he dicho, esta clase se va a ir ampliando y se va a ir formando en función de los intereses que tengan ustedes. Les puedo mostrar el arancel, les puedo mostrar cómo se clasifican las partidas arancelarias, les puedo explicar un poco de los capítulos que tienen dentro de un arancel, pero estoy seguro que en alguna materia van a poder profundizar esos aspectos o esas variables, pero insisto, todo depende del interés que tengan ustedes y si piensan ustedes que les va a resultar útil conocer estos aspectos. Si no, lo dejamos de lado el arancel y yo voy a suponer que ustedes ya conocen. Hablen ahora o callen para siempre. Sería interesante, licenciado, que nos explique un poquito más con ejemplos, ¿no? Para entenderlo mejor. Personalmente opino de igual forma. Muchas gracias, María Lourdes y Madaí. Entonces, si el resto del curso no dice nada, no dice no, no quiero, podríamos asumir que sí, podríamos ver un poco sobre esos temas. Es decir, sobre el arancel y el sistema armonizado. De acuerdo, entonces ya tenemos una parte de lo que podríamos empezar a ver. Segundo, sí vamos a ver también estos aspectos que les decía de lo que es el sistema generalizado de preferencias, que está justamente vinculado con el arancel. Por eso es importante que ustedes conozcan el arancel y conozcan sobre el sistema armonizado, porque se entiende
que efectivamente cuando te hablan de un sistema generalizado de preferencias, te están hablando de que alguien está dando preferencias para que ingresen mercancías a su mercado. Entonces, ese alguien es un país que ha decidido, como dice ahí, de manera unilateral, establecer preferencias para que las mercancías puedan ingresar a su país. Ahora, cuando hablemos de arancel y entendamos un poco, vamos a poder manejar de mejor manera cuáles son los criterios que los países establecen para restringir o facilitar el ingreso de mercancías. ¿Está bien? Entonces, el SGP lo vamos a ver como uno de los instrumentos que está vinculado justamente con la materia. De acuerdo. De los aspectos que han hablado ustedes, de la eliminación de barreras arancelarias, fíjense otra vez, estamos tocando el tema de aranceles. Entonces, hablamos de barreras arancelarias y hablamos nuevamente de lo que sería el arancel. Y si hablamos del arancel, entonces, efectivamente, es necesario conocer de qué se trata el arancel, ¿no es cierto? Se dan cuenta de que muchos de los temas que ustedes los han mencionado están justamente vinculados con el arancel. Otro de los temas importantes a los cuales ustedes han hecho referencia es el de los acuerdos comerciales. El de los acuerdos comerciales nos maneja un instrumento un poco más grande, porque los acuerdos comerciales lo que buscan es que justamente aquellos países que participan en un proceso de integración apunten en ese proceso de integración a reducir las barreras arancelarias o a reducir cualquier tipo de restricciones que existan, y todo eso lo tenemos otra vez dentro del sistema armonizado o en el arancel. Como ven, los acuerdos comerciales lo que buscan de alguna manera es que exista una relación entre los países, y esta relación entre los países lo que debería garantizar es mejores condiciones para todos aquellos sectores que participan dentro del comercio que se da entre estos países. Es decir, podríamos tener a través de un acuerdo de integración una economía más productiva, en el sentido de que se va a buscar que entre los países exista complementariedad productiva. ¿Qué significa esto? Pónganse a pensar que en el comercio internacional hoy en día ya no es un solo país el que fabrica una mercancía, sino más bien un bien o una mercancía es fabricado en diferentes países. Estoy seguro que alguno de ustedes sigue la clase a través de este instrumento, ¿sí? Estoy seguro también que todos tienen un celular en este momento en su mano. ¿Es cierto? ¿Se han fijado alguna vez dónde se ha fabricado cada uno de estos celulares? ¿Se han puesto a pensar? ¿Les ha dado curiosidad y han revisado? Mi celular ha sido fabricado en... ¿Han visto? Adriana no ha encontrado. De acuerdo. Si ustedes se ponen a pensar en el celular, y algún rato alguien me puede decir dónde ha sido fabricado su celular, se ponen a pensar que tiene una pantalla, tiene una cámara, tiene microprocesadores, tiene para almacenar memoria, tiene para conectarse por GPS, tiene para conectarse por Wi-Fi, tiene para introducir el chip. Se ponen a pensar la gran cantidad de variables que puedes tener dentro de un celular. ¿Y ustedes creen que es un solo país donde se ha fabricado y se ha producido el celular que tienen en sus manos? Pues no. No. Exactamente, María Lourdes. La complementariedad productiva te permite justamente eso, que la mercancía que tú tienes, en este ejemplo, un celular, está siendo fabricado en diferentes países. Y esa fabricación en diferentes países es justamente a lo que se hace referencia con la complementariedad productiva. Pónganse a pensar que en economía, y
disculpen que escriba sobre lo que ya está escrito, pero es simplemente algo que voy a tratar de ponerlo como una idea a un costadito. Se habla siempre de lo que son los eslabones productivos. No sé si han escuchado hablar de lo que son los eslabones o los eslabonamientos productivos de una mercancía. Si alguien ha escuchado y puede ayudarnos con la aclaración de qué se trata esto, por favor, adelante. Tal vez podrían ser los procesos que se dan para fabricar un producto final a través de la especialidad en diferentes países y la especialidad en diferentes países se da a ciertas características de acuerdo a la especialidad para fabricar este producto, tal vez la mano de obra, tal vez la materia prima que es más económica en cierto país, el desarrollo, la tecnología, innovación, pienso, ¿no? Sí, tal como dice Lisette, es muy cierto. Pónganse a pensar en la fabricación de una mercancía y pensemos en algo un poco más complejo. Lo voy a poner como un vehículo. Si quieren lo podemos llamar automóvil, vehículo, como ustedes prefieran. ¿Y qué partes tenemos en un vehículo? ¿Qué es lo que ven en un vehículo? Llantas, motor, asientos, los parabrisas, las ventanas. La radio del vehículo. Un volante. Sus puertas. Sí, las puertas. De acuerdo, es bastante complejo fabricar un vehículo, si se dan cuenta. Entonces, ¿ustedes creen que en un solo país se desarrolla esa producción del vehículo? Para empezar, debo decirles que no, porque efectivamente el motor, el motor tiene una gran cantidad de partes. Entonces, cada una de esas partes que es fabricada para un motor, se supone que ha sido desarrollada con diferente tecnología. No vamos a poder decir que es lo mismo tener un motor, y disculpen los ejemplos de Volkswagen, de un Maserati, de un Ferrari o de un Toyota. Los motores son totalmente distintos, han sido fabricados con diferente tecnología, con diferentes materiales. Entonces, ¿no piensan que podría ser interesante que un país pueda participar de este proceso productivo completo que está ahí anotado para la fabricación de un vehículo, aportando con insumos o aportando con materiales que puedan permitir la fabricación de una mercancía específica, es decir, en este caso particular, un vehículo? Por eso es que dentro de lo que es importante en el comercio internacional y por qué se piensa en los acuerdos de integración y cuál es su objetivo, es justamente hablar y pensar en la complementariedad productiva. No tiene sentido que en un acuerdo comercial me ponga a pensar en que yo como país, me refiero a Bolivia, y disculpen que lo utilice como yo, como país Bolivia decide trabajar de manera complementaria con un país, pongámosle lejano, Corea. ¿Ustedes creen que vamos a buscar producir el mismo bien, producir la misma mercancía? No tendría sentido, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Por qué buscaríamos que nosotros podamos ingresar con mejores condiciones al mercado coreano y lo mismo del otro lado, si vamos a producir el mismo bien? Entonces, un poco la teoría económica nos habla de que cada país debería especializarse en aquello que tiene ventajas competitivas o ventajas productivas para que justamente cuando salgan al mercado internacional puedan tener acceso con mejores condiciones a los mercados de destino. Entonces, en ese sentido, lo que se estaría pensando y lo que se estaría apuntando a través de un acuerdo comercial, tal como ustedes lo han mencionado, es que efectivamente sí exista una relación entre los países, tal como lo han dicho, que sí se dé una economía más productiva, pero que se acompañe con una complementariedad. Y esta complementariedad lo que va a buscar es que efectivamente se pueda avanzar hacia mejores condiciones para poder fabricar una mercancía.
Bolivia podrá aportar con algo para la fabricación de una mercancía si está dentro de un acuerdo comercial. Bolivia podrá pensar en que se puede alcanzar una complementariedad en algún aspecto que pueda permitir que efectivamente se mejoren las condiciones dentro de lo que es el país. Inclusive, pensando en lo que ustedes hablaban, fusión de políticas económicas. ¿Por qué no podríamos nosotros como país, a través de un acuerdo comercial, aprender de las experiencias que tienen otros países en cuanto a la aplicación de sus políticas económicas? Y que ellos nos den algunas recomendaciones que puedan permitirnos como país mejorar las condiciones que tenemos actualmente en materia de política económica. Es decir, en un acuerdo comercial obviamente no vas a hablar de un intercambio de economía. En algún momento tal vez sí puedas hablar de una fusión de economías cuando pienses en un grado de integración como lo que tiene la Unión Europea. Pero en esas instancias, que son a través de un proceso grande de integración que ha permitido que esos países puedan llegar a esos estratos o a esos niveles, han tenido que pasar por diferentes niveles de integración, que era lo que ustedes hablaban, un poco de una zona libre o una zona de libre comercio, que lo habíamos resumido básicamente en lo que son los niveles de integración. Entonces, lo que interesa a los países es avanzar hacia un proceso de integración, y ese avance hacia un proceso de integración tiene que estar vinculado con la eliminación de barreras. Si tienes interés en mejorar las condiciones de tu país, tiene que estar vinculado con una complementariedad. Tiene que estar vinculado, obviamente, con una unión o una integración que permita reducir fronteras. El reducir fronteras no quiere decir que la gente va a poder cruzar libremente de un lado al otro y es el único objetivo del comercio, sino que más bien los insumos productivos, los factores de producción, incluidas dentro de estos factores de producción la mano de obra, pueda trasladarse de un país a otro. Pónganse a pensar que gracias a un proceso de integración, ustedes, toda la malla curricular que han podido desarrollar dentro de la carrera industrial, derecho, ingeniería comercial, negocios internacionales, y no me acuerdo qué otras carreras más han mencionado, puedan ser reconocidas en otro país. Que tú, con el título que tienes, puedas ir a buscar trabajo en un país con el cual tienes un acuerdo comercial y te reconozcan el título y te reconozcan todo lo que has estudiado. No es solamente una promesa. En algunos casos te hacen la promesa y te dicen que sí, que efectivamente te podría servir el título, pero en la realidad y en la práctica, a través de los acuerdos comerciales, se puede lograr viabilizar eso. ¿Les parece interesante? Para empezar, un aspecto simple. Otro aspecto simple. ¿Han debido escuchar ustedes o si han tenido la posibilidad de cruzar alguna frontera? Solamente necesitas el carnet de identidad. ¿Eso a través de qué instrumentos se ha logrado? A través del acuerdos que hay entre los países. Un acuerdo comercial que permite justamente liberalizar el tipo de exigencias y restricciones para que se puedan mover también las personas, no solo las mercancías. Entonces, si tienes esa posibilidad de que a través de un acuerdo comercial puedas ampliar todas esas condiciones, resulta ideal pensar que efectivamente lo que estamos nosotros empezando a aprender, que es la integración económica, nos va a permitir poder hablar que efectivamente los países que formen un proceso de integración económica puedan, a través de acuerdos comerciales, en función de la decisión que tengan los países de manera política, porque es una decisión política, mejorar o profundizar los niveles de integración, buscando alcanzar complementariedad, buscando tener economías más productivas entre ambos países, reducción de fronteras, fusión de políticas, mejorar sus relaciones y, dentro de las variables importantes, eliminar barreras a través de un instrumento que lo vamos a conocer también. Entonces, con esta pequeña introducción de lo que vamos a poder ver, pequeña introducción de más de una hora que hemos tenido, ¿qué opinan de lo que vamos a llegar a profundizar en este módulo?
¿Algún comentario? ¿Algo más que crean importante o necesario complementar en este proceso de lo que vamos a aprender? Lisa, yo creo que vamos a ver los niveles, ¿no? Ya que he visto que cada vez que tocamos el tema de integración económica, siempre está dividido por los 6 niveles que cada país tiene que ir para poder profundizarse dentro de la integración económica. Sí, perfecto. Muchas gracias por el comentario. Efectivamente, sí, vamos a hablar de niveles de integración, sí vamos a hablar de acuerdos comerciales, sí vamos a hablar del sistema generalizado de preferencias, sí vamos a hablar de lo que les he ofrecido, el arancel, sí vamos a hablar un poco de lo que sería la complementariedad productiva entre los países, pero hay algo más que me gustaría ofrecerles para hablar. Estamos hablando de todos estos instrumentos y aquellas personas que han estudiado Derecho, que son juristas en el curso, me pueden decir que efectivamente es necesario tener un marco normativo que te permita que los otros países también reconozcan los diferentes instrumentos que tienes. Es decir, no podríamos ir a una negociación con cualquier país que se nos ocurra, y en el ejemplo Corea otra vez, y decirle, en Bolivia tengo una ley que me permite incentivar a mis exportaciones y por lo tanto tú no me deberías cobrar un arancel para las importaciones que estás haciendo en tu país. Me va a creer, me va a aceptar, me va a decir, ah, cierto, si Bolivia lo dice, entonces estoy de acuerdo, bienvenido, no te cobro arancel. ¿Será así? María Lourdes dice, no, con un gesto muy claro, pero ¿qué opinan los demás? Los colegas juristas. En Derecho hay un marco internacional del derecho. Sí, doctor, perdón, yo creo que no, porque como es un acuerdo contrae etapas, y las etapas contraen las cláusulas, los límites, etcétera, para poder realizar una importación a otro país. De acuerdo, muchas gracias, Yamil. Como dice Yamil, efectivamente, en un acuerdo existen diferentes instrumentos que se van a ir conformando como parte del acuerdo, y esos instrumentos van a estar vinculados con normativa internacional. No puede ir con normativa simplemente de los países, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasaría si en algún momento tú tienes una controversia? ¿Alguno de ustedes ha firmado un contrato? Seguro, todos han firmado un contrato. Cuando te has inscrito a la U, has firmado un contrato. Cuando has entrado a trabajar al Banco Central o has entrado a trabajar a Banco Nacional, creo que era, o a cualquier otro lugar, una agencia despachante, también te han debido hacer firmar un contrato. Cuando te han entregado hasta los activos que te han entregado en una oficina donde has empezado a trabajar, es un contrato porque te haces responsable de los activos que te están entregando y se supone que tienes que devolverlo en las mismas condiciones cuando concluya tu contrato laboral, ¿no es cierto? Entonces, como en todo hay un contrato, como en todo hay un instrumento que regula, y en el comercio internacional, en lo que es comercio, también hay una organización que regula el comercio, que seguramente saben y la conocen ustedes. ¿Cuál es? ¿No es la OMC? ¿La OMC? Correcto. Se supone que tenemos la Organización Mundial del Comercio, que es justamente aquel ente u organización que regula todos los temas que están vinculados con el comercio. Entonces, cuando nosotros hablamos de condiciones que se van a establecer dentro de un acuerdo comercial, se supone que esas condiciones tienen que estar enmarcadas en lo que define o establece la Organización Mundial del Comercio. Porque se supone también que es la instancia que nos ha permitido hablar de diferentes instrumentos comerciales. Pero, como ustedes saben, no es solamente la Organización Mundial del Comercio la única que existe y que regula el comercio. Si bien lo hace a nivel mundial, también hay otros organismos que lo regulan a nivel regional. ¿Han escuchado? ¿Conocen? ¿Cuáles son?
Yo sé que han escuchado. Cámara de Comercio Internacional. ¿De acuerdo? Lo voy a anotar aquí arribita. CCI, Cámara de Comercio Internacional. Un poco la Cámara de Comercio Internacional lo que hace es manejar instrumentos que efectivamente también permiten a los países hablar un idioma similar o un idioma, si quieren, en materia de comercio, bastante idéntico. Porque efectivamente lo que regula son los términos internacionales del comercio, o que son conocidos como, ahí está anotado. ¿Qué son? ¿Llegan a ver? Los 5 términos. Los 5 términos. Gracias, buen día. Efectivamente son los Incoterms que la Cámara de Comercio Internacional regula, y se supone que tenemos los Incoterms que están vigentes a partir del año pasado, ¿no es cierto? O a partir de este año. ¿Han escuchado hablar de los Incoterms? ¿Saben para qué sirve? ¿Alguna idea de manera general? Son las normas para el medio de transporte de un producto. De acuerdo, Lisette, muchas gracias. Los Incoterms de alguna manera definen las condiciones que se van a establecer para la comercialización de una mercancía. Es decir, ¿ustedes alguna vez han comprado por eBay? ¿Han entrado alguna vez y han hecho una compra online? Que no sea eBay, puede ser los otros servicios que existen de ventas online. Amazon sería, ¿no? Puede ser Amazon, gracias. ¿Qué otro más conocen? Alibaba, ¿han escuchado? ¿Han comprado alguna vez? Yo nunca lo hice. De acuerdo, gracias, Talía, por la sinceridad. ¿Han comprado alguna vez por Facebook? Marketplace. Karen dice que sí. Adriana dice que sí. Yamil sí. ¿Qué dicen? ¿Han visto alguna vez el Marketplace? Sí. ¿De curiosos han curioseado? Hay productos que te ofrecen, ¿no es cierto? Por tu interés tú puedes escribir qué tipo de producto quieres. Y se supone que cuando hablas con la persona que te va a comercializar, te da el precio y te da el lugar de entrega. ¿Verdad? Cuando han comprado alguna vez les han dicho, nos vemos, no sé, pues aquí en La Paz, en el Obelisco, en La Pérez, o en Cochabamba, en la Plaza de Colón, en Santa Cruz, qué sé yo, pues nos veremos en la plaza. No sé, son ejemplos que se me ocurren en este momento. En Oruro, en el Mercado Camacho, en Campero, ¿no? Campero. De acuerdo, entonces, ahí has establecido una condición para entrega de la mercancía. Y has establecido un precio para la mercancía. Y en algunos casos podrías establecer el envío de esa mercancía. Te dice, no, no te lo puedo llevar hasta un punto, sino más bien te voy a cobrar el delivery. Lo mismo que cuando encargas comida, ¿no es cierto? Tienes que pagar por el transporte. Entonces, pónganse a pensar no solamente en el marketplace, ahora pónganse a pensar en términos mucho más generales. Voy a importar de la China un contenedor de tóner para impresora. ¿De acuerdo? Pero el contenedor, ¿dónde me lo van a entregar? El contenedor, ¿bajo qué condiciones me interesa que me lo entreguen? ¿Cuál va a ser el precio de la mercancía si la mercancía me la entregan en un puerto? Por poner un ejemplo, Puerto de Arica. Si me lo entregan en Tokio. Si me lo entregan puesto en La Paz. Se ponen a pensar qué variables están jugando ahí. Primero, si me lo vende o si me vende la mercancía en sus instalaciones en la China. Entonces, para el que está vendiendo es mucho más fácil, porque lo único que tiene que hacer es esperar que yo vaya a recoger. Pero si me lo tiene que mandar hasta Bolivia, ¿qué variables involucra esa venta? Por lógica simple. ¿Qué variables creen que involucra? Nos hablaba justamente, que era Lisette,
que nos decía el tema de que está involucrado el transporte. Obviamente, voy a llevar, pónganse a pensar, desde mi fábrica hasta el puerto o hasta el aeropuerto, la mercancía, desde el puerto o aeropuerto hasta el país de destino, si es aeropuerto, y si es puerto, tiene que ir a través de un buque o un barco hasta un puerto cercano al país donde quiero llegar, digamos Arica, y desde ahí tengo que transportarlo otra vez por carretera. Cada uno de esos transportes involucra un costo adicional de la mercancía. Entonces, si tengo este costo adicional de la mercancía y defino entre comprador y vendedor, porque son dos partes involucradas, comprador-vendedor, ¿dónde le voy a hacer la entrega de la mercancía? Si le entrego en mi casa, no me cuesta nada, ¿no es cierto? Le voy a cobrar el precio que corresponde a la comercialización de la mercancía. Es decir, he fabricado estos toners y cuestan 80 bolivianos, por poner un ejemplo. Pero si se lo tengo que entregar en un puerto específico, tengo que cobrarle el transporte hasta ese lugar. Pero no es solo el transporte, sino también tengo que cobrarle el seguro de la mercancía. Y ahora, ¿quién se hace responsable si la mercancía se daña? La mercancía se puede dañar al salir de la tienda y al tratar de subirla al primer medio de transporte, un medio de transporte terrestre. Digamos una camioneta en la cual estoy poniendo todos los toners para que van a ir hasta el puerto. ¿Quién es responsable si se cae? Lo mismo, ¿qué pasa si el buque se hunde? Lo mismo, ¿qué pasa si en el destino, al descargarlo del buque, se cae toda la mercancía y se pierde todo el tóner? Entonces, estos Incoterms, de alguna manera, definen las condiciones y las características que se van a establecer para que se realice un contrato de compra-venta. Entonces, en ese contrato de compra-venta vas a definir los responsables, hasta dónde me responsabilizo como vendedor y hasta dónde me responsabilizo como comprador. Y ahí no está fijado el precio, sino más bien está fijado las condiciones de comercialización de la mercancía. ¿Se entiende? Fácil, los 5 términos. ¿Les gustaría que les explique algo más? Una de las clases. ¿No? Supongo no. Sí. Yo sí estoy interesado, Liz. Sí, sería interesante, licenciado. Más de su experiencia de usted, ¿no? Para tener más conocimiento. Claro, no hay ningún problema. Vamos a poner los 5 temas. Entonces, para terminar esta primera clase introductoria, y disculpen si les ha parecido muy largo lo que hemos hablado, pero cuando empecemos a ver conceptos, se van a dar cuenta que todo lo que hemos hablado en esta primera clase, realmente con los conceptos se refuerza, y es tan sencillo como hablar de comercio internacional. Organismos regionales, entonces, que ven temas de integración, han debido escuchar ustedes, seguro que sí. ¿Sí han escuchado? ¿Sí? ¿Qué opinan? Yo no lo hice de nuevo. ¿Nunca has escuchado de la LADI? Creo que lo conocí con otro nombre, por eso me confundí, eso sí. Me acuerdo de la Comunidad Andina, la CAN. ¿Alguno de ustedes tiene pasaporte? Sí, yo tengo. No necesariamente para que lo saquen en este momento, aquí están. María Lourdes, te voy a pedir un favor para la siguiente clase. Si podrías buscar tu pasaporte, si tienes la suerte de encontrarlo, y solamente para la siguiente clase nos compartes la tapa. Ya. No necesitamos ver el interior, nada, solamente la tapa, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver un poco de lo que estamos hablando de integración en el pasaporte de María Lourdes. Qué bueno que te anotes para que no nos olvidemos. Perfecto. ¿Y el Mercosur? Han debido escuchar del Mercosur, seguro. ¿Sí? Karen mueve directamente a la cámara porque ella no quiere moverse y dice no. Sí, Lisa, he escuchado. Entonces, estos organismos regionales lo que permiten es que efectivamente exista integración entre los países. Vamos a ver, cuando revisemos cada uno de estos organismos, que efectivamente la integración
que se da, nace a través de lo que es la Organización Mundial del Comercio. Y tanto la LADI como la Comunidad Andina o el Mercosur se rigen o manejan normativa que también sale de la Organización Mundial del Comercio. Y algo más importante, ¿se acuerdan que al principio les hablaba de los sistemas generalizados de preferencias? Pues efectivamente también, cuando hablamos de sistemas generalizados de preferencias, lo regula la OMC. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Interesante? En principio pareciera, digamos, un poco complicado relacionar todos estos términos, conceptos, porque tendríamos que conocer todos los acuerdos comerciales que existen entre países, entre regiones, y además conocer lo que es el arancel, qué son los Incoterms. Conocemos, digamos, un poco de lo que es la OMC, tomar en cuenta las condiciones, los acuerdos o la definición de la OMC y relacionar todos estos conceptos. Al principio pareciera complicado, ¿no? Pero si conocemos estos conceptos, pienso que se nos va a hacer más sencillo comprender. De acuerdo, muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí, yo pienso que estos temas que estamos llevando es importante porque, bueno, por lo menos para mí, digamos, al momento que yo tal vez me metí a la idea de exportar o de importar, tal vez en un principio no sabemos por dónde empezar, ni tal vez sabemos los beneficios que son los acuerdos, que nos facilita, que nos ayuda de alguna manera. Entonces, al saber de estos temas como los Incoterms, como los acuerdos que hay, como estas instituciones, entonces nosotros ya podemos tener una idea más sólida, digamos, de cómo importar o exportar más fácilmente, tal vez de dónde debemos empezar, de qué debemos agarrarnos. Entonces, por eso yo pienso que es importante, digamos, empezar a ver de esa manera. De acuerdo, muchas gracias. Es muy cierto lo que dices y van a ver que no es tan complicado. Se hace sencillo. Cada paso que se da, aprendes algo más. Lo importante es que no pierdan la inquietud ustedes. Es decir, que no pierdan el interés de aprender. Y con ese interés de aprender, pregunten, porque para eso están inscritos en este diplomado. Es decir, no solamente están ahí para escuchar, porque no tendría sentido que escuches y después digas, ¿qué era el CCI? ¿Para qué servía? ¿Qué dijo de la OMC? No me acuerdo. Es decir, pasas al siguiente módulo y continúas con esa misma lógica de aprendizaje. En cambio, si en cada nivel o en cada curso que tienes, o módulo, como en este caso, exiges que te expliquen claramente todos los conceptos y los vas reteniendo de la mejor manera, entonces te va a ir resultando mucho más fácil. Creo que esa es la forma. Por eso es que los invito siempre a preguntar, a consultar, a manejar sus inquietudes, ¿no? Porque uno tiene un montón de inquietudes. Como comentaba Wendy, ella quiere conocer un poco más cómo hacer para importar, exportar, qué necesita, qué tipo de documentos. Y la integración económica te va a dar una parte. Pero las otras materias que vas viendo te tienen que dar otra parte. Pero la capacidad de irlas relacionando tiene que ser tuya. Y el manejo de los conceptos y los criterios también. Entonces, los invito nuevamente a que se pongan más inquietos, pregunten, participen. A mí no me molesta eso, más bien me agrada. Y con mucho gusto voy a poder irles explicando todo. ¿Está bien? De acuerdo. Básicamente, si se fijan la hora, para mí ha pasado bastante rápido. No sé si para ustedes. Pero me comprometo la próxima clase a empezar a entrar en materia y empezar a tocar cada uno de estos temas para poderlos ir manejando. ¿Algún comentario final que quieran hacer? Creo que debía empezar diciéndoles algún comentario final antes de decirles miren la hora. Porque ya siendo las 9 ya nadie quiere preguntar, así que
Nos vemos el día miércoles. No se olviden que la próxima semana, el lunes, que es primero, estaríamos cambiando el día de las clases. No sé si les ha comentado José. No pasaríamos el lunes, sino más bien pasaríamos el martes. ¿Está bien? Eso ya para que lo tomen en cuenta, por favor. De acuerdo, no habiendo más comentarios, entonces vayan a descansar y ya el miércoles me seguirán escuchando. Buenas noches y muchas gracias por la atención. Gracias por la noches. Gracias.